Continuamos con nuestra serie entonces de los últimos tiempos, enfocado sobre todo en el libro de Apocalipsis. Y ya estamos en la serie, bueno, en el episodio o en el sermón o la enseñanza número 6, que se denomina El rey se casa con su novia. El rey se casa con su novia, ¿no? Y lo que vamos a ver el día de hoy es una introducción. Vamos a ver las bodas del Cordero, las etapas de la boda, la fiesta de la boda y cómo prepararnos para ese evento. Y bueno, algunos tal vez han escuchado hablar de las bodas del Cordero. Hay canciones también que hablan de aquello, pero ahora vamos a profundizar en lo que dice su palabra. Haciendo un breve resumen hasta la fecha, hemos visto una introducción al Apocalipsis. Hemos visto otro tema, el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia. Luego hemos visto el anticristo, que es uno de los personajes en el periodo denominado de la tribulación. En el punto 4, en la cuarta enseñanza, hemos visto el rey juzga a los que se quedaron y hemos visto la ira de Dios que se desata sobre este mundo para traer juicio sobre los que han rechazado el evangelio, ¿no? Así que ahí hemos visto un ciclo de 7 sellos, de 7 trompetas y de 7 copas de ira que se derraman sobre esta tierra para juzgar a los moradores que han rechazado el evangelio en la época de la gracia, ¿no? Y bueno, eh, eso está ligado obviamente al anticristo. Y eso es lo que ocurre en la tierra mientras la iglesia es arrebatada. Y el texto que he tomado como base, que hemos tomado como base para estudiar el Apocalipsis, es Apocalipsis 1:19, que dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Lo que has visto es la visión de Juan en el capítulo 1, cuando en el día del Señor, el Señor le muestra precisamente una visión. El capítulo 2 y 3 de Apocalipsis son el mensaje a las iglesias, mensajes a las iglesias de ese tiempo y que a la vez se aplican a lo largo de toda la historia, ¿no? Resaltando de esas iglesias a Esmirna y a Filadelfia como iglesias fieles. Y lo que será está en el capítulo 4 al capítulo 22 de Apocalipsis. Y eso es lo que ya hemos visto, ¿no? El rapto, arrebatamiento, la tribulación, el rey juzga a los que se quedan. A la mitad de la tribulación se erige el anticristo, ¿no? Quien engaña a las naciones y en particular a Israel, hace un pacto con Israel, y luego a la mitad de esos 7 años se sienta en el templo de Dios y se hace adorar como Dios, como hemos visto en 2 Tesalonicenses 2. Y dije también en el anterior domingo que es muy probable que la manera en cómo el anticristo engaña a Israel es mediante un pacto de paz, probablemente prometiéndoles dejar libre el lugar donde ellos puedan reedificar el templo, ¿no? Eso es lo que estaría faltando. Pero precisamente en el lugar donde se debe erigir el templo judío, si es que se vuelve a reerigir, ese lugar está ahora ocupado, ¿no? Por el Domo de la Roca, que es el lugar donde ascendió supuestamente el profeta Mahoma al cielo, y los musulmanes tienen como sagrado ese lugar, y por eso es el conflicto ahí en Israel, ¿no? Así que estamos ante la inminencia de esos eventos, y mientras hemos visto que el mundo es juzgado, el anterior domingo vimos el tribunal de Cristo, que el tribunal de Cristo, cuya palabra griega es bema, es el lugar donde el Señor juzga a su iglesia. Y hemos visto que no es un juicio para salvación, pues todos somos salvos por gracia y por fe en Cristo Jesús, sino es un juicio de recompensas para los creyentes, quienes reciben recompensas, premios, y al mismo tiempo luego los ponen a los pies del Señor, porque es por Él que podemos hacer buenas obras. Esa es una breve introducción sobre los temas que hemos visto ahora, ¿no? Es decir, estamos viendo lo que va a acontecer en el mundo. Hay sucesos que están ocurriendo o que van a ocurrir aquí en la tierra, ¿no? Cuando la ira de Dios
el día de la gran ira de Dios profetizado en el Antiguo Testamento se desate sobre esta tierra, juzgando a este mundo y también usando Dios esta tribulación para volver a la nación de Israel a reconocer a su Dios, a su Mesías. Y en ese periodo Dios va a levantar 144,000 que van a evangelizar, van a haber 2 testigos que van a dar testimonio, va a haber un ángel que va a evangelizar y que van a haber salvos aún en medio de ese periodo por venir, ¿no? Y obviamente hemos visto que hay una trinidad diabólica ahí entre Satanás, el anticristo y el falso profeta, que se levantan para engañar a Israel y al mundo, y para luego, una vez que se rebelan y se sienta y se hace adorar como Dios, empieza una persecución contra Israel y contra los santos que hayan estado acá en la tierra. Así que, mientras tanto, nosotros, la iglesia, estamos delante del Señor y hoy vamos a ver un evento que, como lo he anunciado al inicio, que se denomina las bodas del Cordero. Y este evento, las bodas del Cordero, las cenas de las bodas del Cordero, lo ubicamos en el capítulo 19 de Apocalipsis, el capítulo 19 de Apocalipsis. Y dice así, Apocalipsis 19, para que un poco entendamos. Esto ya es después del relato de la tribulación entre el 4 al 18. Dice así la palabra del Señor. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y bueno, este es Apocalipsis 19. Y acá estamos viendo una escena, una multitud en el cielo. Y por primera vez en el Nuevo Testamento aparece aquí varias veces, como 5 veces, la palabra aleluya, que es una transliteración de la palabra hebrea halel, alabanzas sean dadas a Dios. ¿Y cuáles son las razones para alabar a Dios? ¿Cuáles son las razones para exaltar el nombre de Dios en este momento? ¿No? Según este pasaje. Bueno, el primer aleluya, la primera razón es por la salvación que trae el Señor. Dios es el Salvador, Cristo es el Salvador y esta multitud está clamando a ese Salvador. Una segunda razón es el juicio. Están alabando al Señor porque Él está juzgando a los enemigos de su iglesia, a los enemigos de su pueblo, ¿no? La gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación. Él ha juzgado y ha vengado la sangre de esta ramera, que es el sistema religioso que a lo largo de la historia y en especial en este periodo de la tribulación ha perseguido a sus santos y a los de Israel, ¿no? Entonces acá están alabando porque los juicios del Señor son verdaderos, son justos. Él juzgará, Él es el justo juez que va a juzgar. Así que podemos alabar también al Señor porque Él un día va a traer justicia a esta tierra y va a vengar la sangre de nuestros hermanos y toda persecución e injusticia. Una tercera razón para el aleluya, para la alabanza a Dios en este capítulo 19, también es porque los ancianos dicen aleluya, dicen que el humo de ella sube por los siglos de los siglos, es decir, Dios destruye a Babilonia, a la gran ramera. Y la cuarta razón es porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Él es el Rey de Reyes, quien reina con autoridad, siempre ha reinado. Él es el creador del cielo y de la tierra. Él gobierna soberanamente sobre este mundo y luego al final va a tomar poder total sobre esta tierra, ¿no? Así que esa es la razón por la cual se está gritando aleluya en el cielo. Y hay
otra quinta razón también que vamos a ver en unos momentos por la cual se dice aleluya, y es porque las bodas del Cordero han llegado. Las bodas del Cordero han llegado. Y fíjense, aquí traigo a colación estas fotos sobre las bodas. Las bodas causan mucha expectativa, mucho asombro alrededor del mundo, en todas las culturas, y nosotros como país y como ciudad no estamos exentos de eso. Todos nos encanta ver y participar de bodas, y todos esperamos algún día, bueno, los que estamos casados, hemos esperado casarnos, y otros esperan casarse. De hecho, hay quienes dicen, bueno, Señor, no vengas hasta que me case, y están esperando casarse, ¿no? Pero fíjense, estas bodas las menciono porque en el siglo XX y el siglo XXI han causado la atención, han atrapado la atención mundial de todos los medios. Tal vez las bodas más famosas, más televisadas y más caras de la historia. Y aquí estoy viendo la boda del príncipe Carlos y Lady Di, que ya ha muerto, la princesa Diana, que si mal se casaron allá por los 80, y cuya boda se estima costó $120 millones, ¿no? Y luego, bueno, la boda de su hijo, del hijo mayor, el príncipe William, ¿no? También casado hace unos años atrás. Los menciono solamente para traer a la atención cómo la boda causa la mayor audiencia, el mayor asombro y la mayor atención del mundo entero. Y obviamente, especialmente si se trata de la familia real británica, ¿no? Así que las bodas siempre han estado y están en el imaginario de nuestra sociedad. Es tal vez de los eventos más importantes que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Y son los eventos más costosos, pues la boda de la que vamos a hablar hoy va a ser mucho mejor que esta y mucho más duradera. Ahora, la Biblia describe muchas bodas. Por ejemplo, en Génesis 2, 18, 25, nos habla de que Dios mismo ofició la primera boda, la primera unión entre nuestros padres Adán y Eva, ¿no? Y dejará padre y madre y serán una sola carne. Y Él estableció la primera pareja, el primer matrimonio allí en Edén. También vemos la boda de Jacob y Lea. Jacob trabajó 7 años por Raquel, pero el padre le dio primero a Lea, que era la mayor, y tuvo que trabajar tal vez otros 7 años por Raquel. Pero ahí vemos la boda de Jacob y Lea. Vemos la hermosa historia también de la boda de Ruth y Boaz, los antepasados, abuelos del rey David, y quienes están en la genealogía del Mesías. Y eso lo vemos en el libro de Ruth. Vemos cómo ese pariente redentor que es Boaz rescata a Ruth, que había quedado viuda, junto a su nuera Noemí, ¿no? Y vemos la hermosa mano y la providencia de Dios tomando todos los acontecimientos para que vos tome como y redima a Ruth, ¿no? Bueno, también tenemos una boda de unos personajes malos. Las bodas no solamente ocurren en los buenos, sino también en los malos. Y acá tenemos la boda de Acab y Jezabel, ¿no? Este rey malvado del rey del norte, cuya esposa también era una malvada. Y por último, en el Nuevo Testamento, dentro de las bodas relevantes, tenemos las bodas de Caná, donde el Señor Jesús realiza su primer milagro, convirtiendo el agua en vino y de alguna manera tal vez anticipando a la boda más maravillosa que todavía está por llevarse a cabo. ¿Cuál es esta boda? La que vamos a ver hoy día. El rey se casa con su novia, y para que se case obviamente tiene que haber una boda. Y esto lo encontramos precisamente continuando con Apocalipsis 19, denominada este pasaje la cena de las bodas del Cordero. Y dice así la palabra del Señor: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, dice Juan, escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, dice Juan, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios solamente, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y ese va a ser el pasaje sobre el cual vamos a explicar el sermón o la enseñanza del día de hoy. Pero antes de proseguir, vamos a pedir la guía del Señor
la iluminación del Espíritu Santo para estudiar su palabra. Amado Dios, amado Padre Celestial, nuestro Señor, venimos a ti y vengo a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada a tu trono, para pedirte, Señor, que tu presencia siga con nosotros, aún a la distancia, aún a través de este medio. Nosotros somos tu iglesia, Señor, los que hemos sido comprados por precio con la sangre de nuestro Cordero, de Dios, nuestro esposo. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tan grande privilegio que nos das de ser contados como tu novio, como tu pueblo, y por el privilegio que nos das, Señor, de poder reunirnos a esta hora para aprender de tu palabra. Señor, no podemos hacer nada si tu Espíritu Santo no nos ilumina a comprender tu palabra. Por eso te pido, Señor, que tu Espíritu me ilumine a mí al exponer tu palabra y también a mis hermanos que escuchan la misma, Señor. Te pedimos eso, Señor, porque sin ti nada podemos y nada somos. Ayúdanos, Señor, asístenos y bendícenos a esta hora y bendice tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Amén. Bueno, así que aquí tenemos las bodas del Cordero en Apocalipsis 19. Y antes de proseguir y siguiendo todavía la introducción, precisemos quiénes son los protagonistas de la boda. Bueno, como en toda boda hay un anfitrión, en este caso la boda más importante de toda la historia, más importante que la boda de cualquier rey o príncipe sobre la tierra, como los que hemos visto hace unos momentos, es la boda del Cordero, son las bodas del Cordero. Y el anfitrión es su Padre, Dios el Padre, ¿no? Vemos un indicio de esto, por ejemplo, cuando Jesús dijo en Lucas 14, 16 al 23, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, ¿no? Y él va a hacer mediante esta parábola un paralelismo con el reino de Dios. Y ese hombre era el Padre que convidaba a muchos a la cena de su Hijo. Ahora, no debemos confundir necesariamente las cenas del Cordero descritas en Apocalipsis 19 con relatos de otras bodas también que vemos en los evangelios, como vamos a ver más adelante. No necesariamente es el mismo evento, porque en los relatos que vemos en los evangelios habla sobre todo del padre y del novio y no habla de la iglesia. Claro, la iglesia todavía no había nacido, la iglesia nace en Pentecostés, luego de la muerte y resurrección del Señor Jesús. Pero no necesariamente se tratan de los mismos eventos. Y recordemos siempre en la interpretación bíblica que cuando interpretamos una parábola, por lo general, tiene una sola enseñanza, así que no podemos hacer alegorías y tratar de cruzar y mezclar. Ahora, sí podemos sacar algunos elementos, algunos principios, que obviamente los vamos a usar para explicar de mejor manera las bodas del Cordero. Lo voy a hacer. Así que el anfitrión de esta boda, dicho eso, el anfitrión de esta boda es el Padre. Ahora vamos a ver quién es el novio, ¿no? Toda boda tiene un novio, y en este caso, el novio es Cristo. Eso es lo que vemos cuando Juan el Bautista dice en Juan 3:29, bueno, escrito por el apóstol Juan, pero haciendo referencia a Juan el Bautista, que es otro Juan. Él dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido, dice Juan el Bautista. Y aquí está hablando de Cristo como el esposo, ¿no? Estamos viendo los indicios de esta figura, de esta imagen de la boda y del novio más precisamente, ¿no? También vemos esto en Lucas 5:34. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? ¿No? Y esto era porque los fariseos le dijeron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y él les dice, no, ahorita están con el novio, y cuando estás con el novio, pues estás alegre, no tienes por qué ayunar. Fíjense que no se está refiriendo al mismo evento de Apocalipsis 19, pero lo que rescatamos aquí, que él se identifica como el novio, y a ellos como o los amigos del novio o la novia, ¿no? Así que en todo caso, como vamos a ver más adelante en Apocalipsis 19, el novio es Cristo. Y bueno, y todo novio tiene su novia, en este caso la novia es la iglesia. Y eso vemos en 2 Corintios 11:2, cuando el apóstol Pablo escribe a los corintios y dice lo siguiente, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y acá Pablo está usando la imagen de la boda
para indicar que la iglesia, en este caso los corintios y por extensión nosotros, hemos sido desposados para casarnos con un solo esposo y para ser presentados como una virgen pura a Cristo. Vamos a volver a este pasaje más adelante. Y también el mismo apóstol Pablo en Efesios 5, luego de hablar de la llenura del Espíritu Santo, una de los efectos, una de las características de ser llenos del Espíritu Santo es la sumisión unos a otros, y en este caso habla también de los maridos y de las esposas. Y dice así el apóstol Pablo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y aquí hace un paralelismo: maridos, Cristo como esposos, y mujeres y iglesia como esposas. Así que si somos llenos del Espíritu Santo, debemos mostrar el mismo amor que Cristo mostró por su iglesia. Entonces, los protagonistas de esta boda, de las bodas del Cordero, están acá: el anfitrión, el padre, el novio que es Cristo y la novia que es la iglesia. Ahora, para entender mejor, vamos a pasar ya a nuestro primer punto, las etapas de la boda. Para entender mejor este pasaje de las bodas del Cordero, pues nos hace falta entender cuál era la cultura respecto al matrimonio y a las bodas allá en Israel, allá en Medio Oriente por el siglo I, porque esto fue escrito en el primer siglo. Así que otra regla de interpretación bíblica, como ustedes saben, es entender primero qué está ocurriendo, cuál es el contexto histórico, cultural, en el cual se escribe determinadas porciones de la Biblia, y obviamente luego el contexto gramatical dentro de la misma escritura, dentro de la carta, en este caso, de Apocalipsis, ¿no? Del libro de Apocalipsis. Entonces, es bueno conocer el contexto para luego, una vez sacar, entender qué está ocurriendo, por qué el autor dice lo que dice a esos oyentes originales, luego hacer una aplicación recién a nuestro tiempo. Pero para eso vamos a indagar un poquito qué es lo que pasaba en las bodas en ese momento, en ese tiempo, y en el contexto de la cultura hebrea, judía de ese tiempo, y aún en Medio Oriente, y aún árabe incluso. La boda tenía tres etapas. La boda tenía tres etapas, y la primera etapa era la etapa del compromiso. Bueno, nosotros también en nuestra cultura tenemos esa etapa del compromiso, aunque muchas veces es bastante reducido y en algunos casos expedito, ¿no? Y en otros casos, lamentablemente, se ha perdido esa costumbre del compromiso. ¿Y cómo era este compromiso? Bueno, había un contrato matrimonial en el primer siglo que a menudo era iniciado por los padres de los novios, cuando estos, los novios, eran todavía muy jóvenes. Es decir, los padres se ponían de acuerdo sobre sus hijos y sobre cómo estos y cuándo se iban a casar. Y esta era la etapa del compromiso. En algunos casos excepcionales, aún antes eh, de que nazcan, ¿no? Vemos este relato, por ejemplo, cuando Abraham manda a su siervo a buscar novia para su hijo Isaac, ¿no? Y él va y busca novia por él. Así que primero se casaban y luego se enamoraban. Y aunque a veces nos puede parecer un poco feo esta situación desde nuestro entorno y cultura actual, pues bueno, vemos muchas bodas felices. No necesariamente cuando alguien elige por sí mismo es feliz para siempre. De hecho, eso es lo que caracteriza las bodas en nuestro tiempo, nuestra cultura, y vemos que el número de divorcios se ha disparado exponencialmente. O sea que el hecho de estar enamorado o creer que yo decido con quién casarme no necesariamente asegura la felicidad o la durabilidad del matrimonio. Pero bueno, el tema es que acá los padres concertaban el matrimonio, ¿no? Y había un compromiso también que se hacía de por medio, como un contrato prenupcial. Eso es lo que vemos en Mateo 1:18, cuando habla del nacimiento de Jesucristo. Dice: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, es decir, antes que se casasen y se consumase el matrimonio, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Eso es desposada, es decir, estaba comprometida. Y por lo general, mínimamente, ese compromiso duraba entre 1 año y 2 previo a la consumación del matrimonio. Solamente estaban comprometidos, todavía vivían con sus padres, ¿no? Y esa era la etapa del compromiso.
Y la etapa del compromiso consistía en dos partes. La primera parte, obviamente, era la selección de la novia, ¿no? La selección de la novia. El padre del novio seleccionaba a la novia por lo general. Y bueno, haciendo un paralelismo también, esto se aplica también a la iglesia, ¿no? Porque la imagen que está tomando acá Apocalipsis 19, estamos tomando una imagen de lo que va a ser las bodas del Cordero entre Cristo y su iglesia. No necesariamente es exactamente lo mismo, pero debemos rescatar la intimidad, la comunión que habrá entre Cristo y su iglesia, ¿no? Y así como en la cultura hebrea, judía, en ese momento se seleccionaba la novia, así también ahora para la iglesia, para Cristo, el Padre ha seleccionado su novia, que es la iglesia, que somos nosotros. Eso lo vemos en Efesios 1:4, cuando Pablo dice, según nos escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y aquí está hablando que el Padre escogió a la iglesia antes de la fundación del mundo, escogió a la novia para su hijo en ese plan eterno de redención. Entonces, de alguna manera también el Padre, de una manera directa, diría yo, eligió la novia para su hijo. Ahora, la segunda parte del compromiso, de la etapa del compromiso, era el pago de la dote que se le realizaba o al padre o a la novia directamente. Bueno, en el caso de nosotros, ese pago ya está realizado en Cristo. Dice 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros como iglesia, como novia, hemos sido comprados por precio. Se ha pagado una dote y ese precio es la sangre, es la vida misma de nuestro Señor Jesucristo. Como dice 1 Pedro 1:18-19, dice así, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. A diferencia de las dotes que se daban entre humanos, que involucraban oro, plata o dinero, nosotros fuimos comprados por la sangre de Cristo, por su vida. Él mismo dio su vida, una vida sin mancha y sin contaminación para rescatarnos, para reservarnos para ese día. Así que esa es la etapa 1 de la boda del compromiso, en la cual también nosotros como iglesia nos hallamos ahora. Y si bien no tenemos necesariamente la misma cultura, los mismos procedimientos, cuán hermoso es ver que sea los padres los que aprueben la relación de nosotros, de nuestros hijos, porque los padres velan por el bienestar de sus hijos, ¿no? Y vemos totalmente lo contrario en nuestra cultura actual, no hay ningún compromiso, pasan directamente estas fases y van netamente a la pasión y a lo sexual y muchas veces siendo rebeldes a los padres. Que Dios nos ayude a los que no están todavía casados y escuchan esta noche a esperar en el Señor por esa pareja, por esa novia, cuando se casen y a pedir la bendición del Padre. Y eso es precisamente lo que nos lleva a la etapa 2 de la boda. Hemos visto el compromiso de la boda y vamos a ver la presentación de la boda. ¿Qué pasaba? A su tiempo, el padre del novio enviaría o enviaba el contrato legal a la casa de la novia. Había un contrato firmado de compromiso. Y ya cuando se cumplía, decía, bueno, ya pasó un año o dos del compromiso y ya hemos probado la fidelidad y la pureza tanto del novio como de la novia. Llegado el tiempo, el padre enviaba a través de sus sirvientes el contrato a la casa de la novia, al padre de la novia. Entonces la novia y su padre deberían venir a la casa del novio con los sirvientes enviados por el novio, por el padre del novio. Y el padre de la novia, una vez venida a la casa del padre del novio, el padre de la novia colocaría la mano de su hija en la mano del padre del novio, es decir, entregaba a su hija al padre del novio. Y este a su vez, el padre del novio, entonces colocaría la mano de su nuera, de su ya futura, próxima nuera, en la de su hijo. Ese era el procedimiento, ¿no? Estaba todo entregado, todo cumpliendo un requisito cultural y legal, ¿no?
Esa era la seriedad, y se presentaba a la novia y había ahí una fiesta privada, ¿no? Y eso es lo que vemos también que pasa con la iglesia, ¿no? Apocalipsis 19, 7, 8, el pasaje que es nuestra guía nuestra base en este día, en esta noche, dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Su esposa se ha preparado en el tiempo del compromiso, y ahora, ya preparada, el padre va, la trae y se la da al hijo. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Vamos a ver un poco más adelante qué significa esto. Ahora, esta etapa de la presentación también consistía en dos partes. La primera parte se mostraban los papeles legales, el contrato correspondiente, es decir, bueno, aquí habíamos acordado esto hace un tiempo atrás y aquí está el documento, ¿no? Y lo mismo pasa con la iglesia. Pablo dice en 2 Timoteo 2:19, dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, ¿no? Conoce el Señor a los que son suyos. Ese es el sello, el mismo sello que nos hablan en Apocalipsis 1, cuando hemos visto que el Padre escoge la novia, la iglesia para su hijo. El hijo viene, la redime, y el Espíritu Santo sella los corazones de cada creyente. Esa es la propiedad legal. De hecho, la palabra sellar o garantía del Espíritu Santo, el sello es la garantía del Espíritu Santo en cada uno de los creyentes, la novia de Cristo. De hecho, la palabra garantía es arrabón, es decir, deja un anticipo legal que garantiza que esa vida va a ser finalmente redimida y obviamente luego dada al Hijo en las bodas del Cordero. Así que nosotros somos comprados por precio, somos sellados por el Espíritu Santo y somos propiedad legal, o estamos comprometidos legalmente con el Hijo. La novia también, una vez que se presentaban los papeles legales, la novia era llevada a la casa del padre. La novia era llevada a la casa del padre. De hecho, en la cultura judía se acostumbraba a que si la casa del padre era pudiente y era rico, y no solo rico, sino que se preparaba con anticipación, no era algo improvisado, no se casaban digamos, por un apuro, como llamamos ahora, ¿no? O por estar embarazados. Era muy, 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 digamos, excepcional eso. Así que en ese tiempo de compromiso, el novio empezaba a construir una casa, un anexo en la casa de su padre para a futuro recibir a su novia, ¿no? Y eso es lo mismo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. En Juan 14, del 2 al 13, nos dice así, dice el Señor Jesús: en la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Dónde? En la casa de mi Padre. Él va a preparar lugar para nosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él vendrá, y esto es lo que hemos visto también en los pasajes del arrebatamiento, el rapto, cuando Él viene por su iglesia a llevarnos a la casa de su Padre para estar con Él para siempre, y luego bajar con Él. Pero no, vamos a ser llevados también como iglesia a la casa del Padre, porque este novio es responsable y está preparando un lugar adecuado para nosotros como iglesia en lo espiritual. Pero también nuevamente aprendemos principios. Qué hermoso es que como creyentes, como cristianos, seamos obedientes al Señor. Esperemos, los que no están casados, esperemos que nuestros padres den su bendición sobre nuestra boda. Tal vez no elijan necesariamente como en ese tiempo, pero den su bendición. Una de las maneras en las que el Señor muestra su voluntad en este tiempo para casarnos es que nos den su bendición. Y si no nos dan su bendición, sea el padre los padres del novio o de la novia, puede ser que Dios está mostrando algo, está deteniendo algo, salvo que sea por una cuestión
injusta o extraña, pero eso es excepcional. Por lo general, nuestros padres desean lo mejor para sus hijos. Así que una de las señales, no la única, pero una de las señales para tener una boda bendecida por Dios es la bendición de nuestros padres. Y bueno, hay que orar por eso, hay que esperar por eso. Y esa es una manera de no aferrarse, de no apasionarse, de no encapricharse y dejar que nuestros padres den la bendición. Ahora, algunos dirán, y bueno, ¿qué pasó si yo no pasé por esa parte? No importa, Dios ya lo ha permitido por algo y Dios hace nuevas las cosas. Los que están en Cristo, nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas, ¿no? Incluso Jeremías, en Jeremías 18, si mal no recuerdo, nos da la imagen de un alfarero que estaba construyendo una vasija y esa vasija se rompe, se le quiebra. Y dice, ya no sirve. Pero Dios le dice a Jeremías, ve y dile al alfarero que tome el mismo barro y haga de nuevo la vasija. Así que si tal vez no hemos pasado por X o Z circunstancia, por ese proceso, Dios tiene una segunda oportunidad y si nos arrepentimos y pedimos perdón y clamamos a Él va a hacer la vasija de nuevo. Pero qué lindo que podamos inculcar esto a nuestros hijos, que no nos dejemos guiar por el espíritu de este mundo, que es totalmente contrario a esto. Nuestra música, nuestras películas, las canciones, todo está dirigido para obviar la belleza de una boda y solo enfocarse en el placer pasajero de lo sexual únicamente, cuando la boda es mucho más que eso y cuando el matrimonio es mucho más que eso. Así que siguiendo adelante, oremos por eso, por nuestros hijos y los que están todavía solteros acá, que yo sé que hay varios acá, oren también por esa bendición, esperen en el Señor, no se apresuren, no se encaprichen, dejen la decisión a su Padre Celestial y como les dije, muchas veces les va a guiar también a través de sus padres. Pero aquí estamos hablando de la boda celestial de nuestro Padre. Nuestro Padre celestial nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo, nos está preparando para entregarnos a su Hijo. Él nos ha comprado y el Hijo nos va a llevar a la casa del Padre. Y por último, la última etapa de la boda es la celebración, la fiesta como tal. Qué hermoso que es participar de una linda boda. Por eso yo siempre animo a los novios, a los están por casarse, que ahorren, que preparen, que es algo único en la vida y como cristianos esperamos que es una vez y para siempre. Entonces, qué mejor que hacerlo bonito, que hacerlo bien, bien preparado y que todos nos regocijemos, tanto los padres, la familia, los invitados y obviamente los novios. Y llega la etapa de la celebración. Y en la cultura judía también era eso, una vez completado, bueno, en este caso ya las bodas del Cordero, una vez completado el servicio matrimonial en privado, cuando la novia era llevada a la casa del novio, luego tenía lugar la ceremonia pública, ¿no? La fiesta, ¿no? Y lo mismo va a ser con nosotros, ¿no? Una vez completado el matrimonio privado, tendrá lugar una cena matrimonial pública, ya que habla de las cenas de las bodas del Cordero. No sé si habría que investigar un poco más, pero al hablar de cena me suena más a la noche. Y algunos decían que los reyes se casan en la mañana y el pueblo en la noche. Pero bueno, acá vemos el rey casándose, no sé si en la cena o si la fiesta es en la cena, tal vez se casa en el día. Eso es una manera de decirlo, ¿no? Pero por lo general se casaban en el día. Ahora, esta etapa de celebración tiene y tendrá, en el caso de las bodas del Cordero, varios componentes y elementos. A ver la celebración, ya estamos comprometidos, ya vamos a ser llevados a la casa y ahora vamos a celebrar. Y ahí va a haber, en esa fiesta de bodas, va a haber unos invitados y su vestimenta, ¿no? Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, dice Apocalipsis 19:9. ¿Quiénes son esos invitados? No podría ser la misma novia, nosotros somos la novia, ¿no? Y no es la novia, no es al mismo tiempo invitado, ¿no? Aunque esto es una imagen nuevamente, no es que va a ocurrir necesariamente así una boda. Literalmente, esta es una imagen de la intimidad, de la comunión que va a tener, de un evento que va a tomar a cabo a futuro entre la iglesia y Cristo.
Dice acá, bienaventurados son los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Va a haber una celebración, ¿no? Va a haber una celebración y la Biblia nos habla de eso. Y va a haber unos invitados y va a haber una vestimenta especial. Mateo 22 nos dice lo siguiente: el reino de los cielos, dice Jesús, es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, ¿no? Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Bueno, este pasaje está dirigido más a los judíos, ¿no? Que él los invitó a ser parte de su reino, les ofreció el reino, les ofreció el evangelio, pero su propio pueblo lo rechazó. Y entonces este padre se enoja y dice, no van a entrar, y vayan y llamen por todas las calles, los pueblos, a todos los que quieran venir, ¿no? Y a todos los que quieran venir. Y eso es una prefiguración, eso Jesús estaba hablando de que ahora al su pueblo haberlo rechazado a él como novio, como el Mesías, ahora el Evangelio próximamente iba a ser abierto a todos los gentiles, a nosotros, ¿no? Voy a volver luego a ese pasaje porque habla de un infiltrado en la boda que no estaba vestido con las vestimentas que el padre había dado para los invitados, ¿no? Porque los invitados no quisieron venir, pusieron muchas excusas, entonces salieron inmediatamente a traer invitados de todos los lugares y seguramente eso implicaría que el mismo padre les llevara no solamente la invitación inesperada, repentina, sino también el vestido para asistir a esa boda, porque a una boda hay que ir bien vestido, por favor, no caigamos, no hay que ir como sea, no me caso, los novios tienen que estar bien vestidos y de manera especial, y los invitados también. Realcemos siempre estos eventos, ¿no? Realcemos siempre estos eventos. Y uno siempre se acuerda de las celebraciones. Y ahora en particular me acuerdo de una boda por el frío que hizo hoy día, y mientras estaba estudiando, de una boda de una amiga y de la familia, que es creyente, que se casó con un extranjero, con un misionero aquí en Tarija hace años, no me acuerdo si era el 8 del 8 del 8, creo que era el 9 del 9 del 9, habían escogido esa fecha para que quede para toda la vida, el 9 de septiembre del 2009, y era primavera y tenía que ser una linda fecha, un lindo día, pero justo ese día hizo un frío como el día de hoy. Era totalmente frío y me acuerdo que todos habíamos preparado cierta ropa, pero bueno, teníamos que improvisar la ropa y bueno, las damas no pudieron hacerla, se estaban congelando ahí porque se esperaba un día de calor, pero fue un día de frío. Pero bueno, en cuanto a esta boda, Dios nos va a dar las vestimentas adecuadas. Ahora, ¿quiénes son estos invitados? Dice, yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos y todos los profetas, ¿no? Y acá está hablando que estos invitados van a ser los santos del Antiguo Testamento, Abraham, Isaac, Jacob, de todos lados, tanto del oriente como del occidente. Está abriendo el reino a todos, ya no solamente a los judíos. Y también van a estar ahí los santos del Antiguo Testamento y van a estar los profetas seguramente. También van a estar como invitados a esta gran boda de Cristo y su iglesia compuesta, la iglesia compuesta por gentiles y judíos que han recibido a Cristo como su Salvador y Mesías. Esta gran lista de invitados va a estar los héroes de la fe que vemos en Hebreos 11, ¿no? Seguramente va a estar junto con Abraham, Rahab, va a estar Sansón, va a estar Gedeón, va a estar el rey David y Daniel, José y todos esos héroes de la fe que en fe miraron a Cristo y soportaron toda clase de pruebas, como dice Hebreos 11. También seguramente va a estar el amigo del novio, como él mismo se dijo, Juan el Bautista en Juan 3:29. Y también Daniel, el profeta Daniel nos habla, en Daniel 12 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿No? Está hablando acá del periodo de la última semana de la tribulación. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y aquí está hablando de la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, que probablemente resuciten al finalizar la
tribulación o para participar de las bodas del Cordero como invitados. Bueno, tenemos los santos del Antiguo Testamento, los patriarcas, los profetas, los héroes de la fe y muchos otros. Bueno, ahora, esto son, digamos, presuposiciones de aquello, pero sin importar el papel que jugarán cada uno de estos grupos, el tema es que estarán disfrutando de este evento con nosotros para siempre. Y eso es lo que dice Henry Moore, dice lo siguiente, dice, cualquiera que sean las distinciones que pudieran existir entre los santos del periodo anterior a Abraham, los santos en Israel antes de Cristo, los santos de la tribulación y los santos en las iglesias desde Cristo al arrebatamiento, cualquier distinción, tal distinción son secundarias ante la gran verdad fundamental de que todos estarán allí en virtud de la obra salvadora de Cristo y su confianza personal en el verdadero Creador Dios y en su provisión de salvación. Así que para no entrar en discusión, el punto es que todos van a estar ahí gracias a la obra salvadora de Cristo, gracias a que vieron en fe al Mesías algunos en el pasado antes de Cristo, otros pusieron su confianza en él antes y después de Cristo, pero van a estar ahí. Así que esa es la etapa de la celebración. Va a haber unos invitados, ya hemos visto que hay el padre, el anfitrión, el novio, que es Cristo, la novia, que es la iglesia, hay unos invitados. Va a haber también, el mismo Señor Jesús nos va a servir ahí, dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Bueno, acá está hablando, el contexto es de la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo probablemente también nos sirva en ese momento. Ahora, el lugar y la fecha de la boda. Parece ser que el servicio de bodas, la etapa de presentación, se llevará a cabo en privado en el cielo y quizá poco después del tribunal de Cristo que vimos el anterior domingo, cuando la iglesia es juzgada, no para salvación. Hemos dicho que todos somos salvos por la fe en Cristo Jesús, pero luego que la iglesia es premiada, es probable que se lleve a cabo en privado en el cielo esta cena. Y la cena de bodas, la etapa de celebración, se llevará a cabo públicamente en la tierra poco después de la segunda venida de Cristo. Y no es casualidad, dice White Pentecost, no es casualidad que la Biblia describe el milenio justo después de que ha comenzado la cena de celebración en Apocalipsis 19 y 20. En la época del Nuevo Testamento, la duración y el costo de esta cena estaban determinados por la riqueza del Padre. Por tanto, cuando su amado Hijo se case, el Padre de toda gracia, cuya riqueza es ilimitada, le dará a su hijo y a la novia una celebración que durará 1000 años. La cena de bodas involucra a Israel en la tierra y es una imagen parabólica de toda la era del milenio a la cual Israel será invitado durante el periodo de la tribulación. Así que esta celebración y esta luna de miel, si vale el término, va a durar durante el milenio. Qué lindo es cuando dura una boda, ¿no? Hay algunas culturas, incluso en Bolivia, en la región andina, no sé si seguirá esa costumbre en la parte andina, occidental. Las bodas duraban 7 días, ¿no? Y cada día la familia de los novios, luego los padrinos u otros se encargaban de la recepción durante 7 días hasta que se acababa, digamos, con la apertura de regalos, y la idea era que todos conozcan a los novios, ¿no? Así que bueno, esta fiesta va a ser mucho más esplendorosa, mucho más grande, mucho más duradera, y sus banquetes seguramente serán deliciosos. Y eso nos lleva también a otro elemento de la celebración. Como toda boda, hay un menú, qué comeremos y qué beberemos, ¿no? Las bodas se acostumbran, algunas bodas se acostumbran a tener un menú, ¿no? Bueno, recuerdo cuando yo me casé hace unos 17 años atrás, ya había esto del menú, y había un menú. Ahora, espero que en este caso va a haber un buen menú. No sabemos qué vamos a comer, no nos especifica eso la palabra, pero sabemos qué vamos a beber. Espero que esto no sea como unos parientes. Bueno, hay las bodas argentinas, por lo general, no sé si han participado, una vez tuve la opción de participar, ponen mucho énfasis en la comida y en la celebración y son muy agradables en ese torno, y muy poco énfasis en la bebida, sobre todo las bebidas alcohólicas, ¿no?
En tanto que acá en nuestro entorno pareciera que se da más énfasis, bueno, hablando de bodas no cristianas, se da énfasis a la bebida alcohólica más que a la comida. Y había, bueno, precisamente vinieron unos parientes de mi esposa que viven en la Argentina y vinieron a una boda acá local. Y bueno, ellos esperaban que la comida iba a ser tan abundante como allá. Y bueno, estaban en la tarde y le dije, bueno, vamos a comer un platito. Y la esposa de este tío dice, no, no vayas, que no seas bárbaro, vamos a ir a la boda y vamos a comer. Pero cuando llegó la boda en la noche, luego de crujir de hambre, apenas llegó un platito, nada más, un plato simple. Así que este señor se lamenta y decía, ¿por qué no me has dejado ir a comer? Yo pensaba que esto era como la Argentina, pero no fue así. ¿No? Porque el énfasis estaba puesto en la fiesta y en la bebida. En el caso de acá no era un matrimonio de creyentes, ¿no? Pero en esta fiesta eterna de las bodas del Cordero va a haber seguramente abundancia. En una boda judía era muy importante que la novia y el novio bebieran un vino nuevo, tal cual vimos en las bodas de Canaán, ¿no? Y eso es lo que dice el Señor Jesús en Juan 2:10, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y esta es la bodas de Caná, cuando el Señor Jesús transforma el agua en vino. Y bueno, no sabemos qué vino será, pero va a ser un buen vino, seguramente. Obviamente no habrá embriaguez, pero va a haber un buen vino. Beberemos vino con Jesús en el reino de su Padre. Eso nos dice Mateo 26, 26, 29. Tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo, bueno, aquí está estableciendo la Santa Cena, ¿no? Que celebramos ahora los creyentes a partir de la iglesia, ¿no? Este es mi cuerpo era el pan y esta es mi sangre que era la copa, que era el vino, ¿no? Era simbólico, ¿no? Porque su cuerpo y su sangre estaban ahí, así que cuando él dice, este es mi cuerpo y este es mi sangre, es algo simbólico que vamos a recordar y que de hecho recordamos los creyentes cuando participamos de la Santa Cena o de la comunión. Y Jesús dijo, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y aquí Jesús dijo, y cuando esté en el reino de mi Padre, cuando probablemente en las bodas va a volver a tomar este vino con su iglesia, con nosotros, ¿no? Obviamente no es pecaminoso, ¿no? En este caso. Así que va a haber, por lo menos sabemos qué vamos a tomar y no sé qué vamos a comer. Seguramente va a haber algo. El Señor Jesús comió luego de que se resucitó y que su cuerpo estaba glorificado. Así que si hay bodas, bueno, seguramente será el mejor banquete. Ahora, otros detalles de la boda antes de ir terminando. Todo el mundo verá nuestra cercanía con Cristo. Obviamente, el novio tiene que tener cercanía ya con la novia, ¿no? Eso es lo que dice Colosenses 3:4, Pablo, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, está hablando de la segunda venida, ligado acá a las bodas del Cordero, cuando se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Nosotros también como iglesia vamos a ser mostrados, manifestados, vamos a brillar con Él en gloria. Esa es la palabra que está significando acá. Él nos va a mostrar a todos orgulloso de su novia, nosotros. Ahora, esta boda será diferente, no será sujeta a los imprevistos de las bodas terrenales, por ejemplo. No habrá cambios a último momento, como ocurre en una boda terrenal, que a veces se desaniman. En este caso no, porque el novio ya ha expresado su gran amor por su novia, ¿no? Que dio su vida por ella. Y Él nunca cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, es un atributo divino. Jesús es Dios, Él no cambia. Y la novia, a este tiempo, ya ha sido glorificada y purificada, ya está en el cielo, ya está glorificada, ya está purificada. Ya son los verdaderos creyentes los que están ahí. Por lo tanto, no cambiará su voluntad ni amor por el novio. No habrá cambios de último momento, no se desanimará la novia, no dejará plantado la novia al novio ni el novio
a la novia. Esto está garantizado. Tampoco no habrá problemas legales que impidan la boda. En ese momento había problemas legales o impedimentos legales, todavía no tenían la edad legal suficiente o no se habían cumplido algún acuerdo. En este caso no va a haber nada que impida que esta boda se lleve a cabo. Nada nos podrá separar del amor de Cristo, dice Romanos 8:33. Los novios no podrán morir porque en una etapa de compromiso podía romperse ese compromiso por alguna infidelidad o impureza detectada o porque tal vez morían imprevistamente los novios. Pero en este caso la novia no puede morir porque Cristo ya nos ha dado, el que cree en mí tiene vida eterna, dijo, ni tampoco el novio, quien es el alfa y el omega y vive para siempre. Así que la boda está garantizada. Y atención acá, en esta boda, a diferencia de las bodas terrenales, la atención estará centrada en el novio, no en la novia. Ahí nos vamos a vengar un poco los hombres, porque bueno, en las bodas a nadie le interesa el novio, ni cómo está vestido, ni cómo está peinado, es como en blanco y negro. Lo que importa es la novia, ¿no? Y no hay novia fea, como se dice, ni muerto malo, como dicen algunos. Pero bueno, en este caso la atención va a estar centrada en el novio, porque Él ha redimido a la novia, porque Él ha comprado a la novia. Ahora el Señor obviamente nos va a vestir de lino fino y obviamente vamos a brillar junto a Él, pero es por Él que tenemos importancia. Eso es lo que dice Apocalipsis 5:13, bueno, sobre la centralidad de Cristo, al que está centrado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Vamos a ser recibidos y vamos a ser exaltados a causa del novio, ¿no? Es como veíamos a inicio, como Lady Di, la princesa Diana, que ya falleció. Ella llegó a la fama no porque ella era Lady Di, ella llegó a la fama porque haberse casado con el príncipe Carlos. Así va a ser, nosotros vamos a tomar atención, pero no por nosotros, sino por el novio, en este caso Cristo, obviamente salvando las distancias totales entre un novio terrenal como este que mencioné con Cristo. Solo es para resaltar la importancia del novio. Así que, ¿cómo ahora prepararnos para esta boda? Ya para terminar, ya sabemos que esta boda se lleva a cabo en 3 etapas: el compromiso, la presentación y la festividad y la celebración, el banquete, ¿no? Vamos a celebrar con Cristo para siempre. Pero ¿cómo nos preparamos mientras llegamos a ese momento? ¿No? Porque todavía esta boda no ha tomado lugar, es futura todavía, ¿no? Primero, para prepararnos, debemos purificarnos y ser fieles al testimonio de Jesús. Estamos prometidos y comprometidos al novio, pero la boda es futura, como dije. Y en la tradición judía, el tiempo prolongado de la etapa de compromiso era para probar la pureza y fidelidad de los novios durante el tiempo de espera. De la misma manera, ahora la iglesia está siendo probada para determinar quiénes son verdaderamente fieles y puros por Él, ¿no? Por Él. Ahora, dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, ¿no? Es el pasaje que hemos leído cuando se le insta a Juan de que persevere en el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. El tema central de las profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento, de toda la Biblia, el tema central es que apunta al novio, apunta a Cristo, el testimonio de Jesús. Ese es el espíritu de la Biblia, ese es el espíritu de todos los libros de la Biblia. Y nosotros como iglesia, como novia, debemos mantener también el testimonio de Jesús, el evangelio de Jesús en nuestra vida. Por eso primera Juan, el apóstol Juan nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿no? Porque el que ama al mundo es enemigo de Dios, es como ser infiel con nuestro novio, con Cristo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Así que aquí Dios nos manda a purificarnos, a no dejarnos contaminar por los deseos de este mundo, el sistema de este mundo, no que el mundo sea malo como tal, como creación, sino el sistema corrupto de este mundo que va a ser juzgado, tanto lo religioso como lo económico y político, como lo cultural y social. Este mundo está bajo la influencia del maligno. Y el maligno nos quiere tentar por los deseos de la carne, ¿no? Quiere que
como novia espiritual apostatemos, seamos infieles a nuestro novio y vayamos tras falsos novios, tras falsas corrientes y enseñanzas. También nos tienta por los deseos de los ojos, por la lujuria y por la fama que nos ofrece esta vida. Y Satanás, ese es su trabajo, querer tentarnos para dejar. Y lo mismo este mundo te va a decir, por ejemplo, no esperes hasta el matrimonio para tener relaciones íntimas, relaciones sexuales. No, lo que te haga feliz y lo que te cause placer, eso es bueno. No, ese es el deseo de la carne a los que todavía son solteros. El mundo te va a ofrecer cualquier facilidad y Satanás y el mundo te va a ofrecer y tu propia concupiscencia te va a llevar a querer romper esa pureza, ¿no? Pero debemos mantenernos en él. Debemos evitar el deseo de los ojos, aún los que ya estamos casados también, ¿no? El deseo de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida. Este mundo va a querer que priorices la gloria de este mundo, que vayas tras los placeres de este mundo, tras las riquezas de este mundo injustas, tras las amistades que no te convienen, para dejar al novio, para dejar la fe. Pero nosotros debemos mantenernos puros y fieles porque estamos todavía en la etapa de compromiso, ¿no? Por eso Pablo también escribe en 2 Corintios, el pasaje que vimos al inicio, dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Pablo nos ha comprometido con un solo esposo a la iglesia para presentaros como una virgen pura a Cristo, les está diciendo a los corintios. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo temía que ellos podían ser engañados como Eva fue engañada por la serpiente. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y fíjense que una de las pruebas que testean si somos verdaderos o no es si recibimos o no otro evangelio, a otro Jesús. Debemos mantenernos fieles en el testimonio de Jesús, en el evangelio de Jesús, que es las buenas nuevas de que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados, ¿no? Y eso nos lleva al siguiente punto. ¿Cómo prepararnos? Pues purificarnos y ser fieles a Jesús, al testimonio de Jesús, al evangelio de Jesús. 2, debemos vestirnos adecuadamente. No podemos vestirnos con nuestro propio vestido, sino con el vestido que Él nos ha provisto. En la salvación, los creyentes son vestidos con la justicia de Cristo que se les imputa y se les transfiere por la fe en Él. No vamos a presentarnos ahí con nuestra propia obra. Por eso dice, y a ella se le ha concedido, a esta esposa, a esta novia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El lino era la tela más cara y preciada en ese momento y resplandecía, no era la que se usaba para los mejores eventos. Y a esta esposa se usa esta figura, se le ha dado esa vestimenta. Esa vestimenta es la justicia de Cristo, las acciones justas que hacemos, pero en la fe en Cristo Jesús. Cristo ha cumplido la ley, ha vivido una vida sin pecado, ha hecho obras perfectas para luego en la cruz, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, se nos transfiere esa justicia, ese lino fino. Y luego aún podemos hacer buenas obras que Él nos ha preparado. Ese es el lino fino. No son nuestra propia justicia, son las justicias de Cristo y las obras que hacemos en la fe en Él. Eso es lo que dijo Jesús, y entró el rey, lo que les decía también que vimos al inicio, y entró el rey para ver a los convidados, este rey que había invitado a la boda de su hijo, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Había un infiltrado ahí, él había llamado, una vez que los judíos rechazaron, que su pueblo rechazó la invitación, él había llamado a personas de todo lugar y de toda condición social, y de toda de género, es decir, hombres, mujeres, niños, adultos, jóvenes, de todo lugar, de toda raza, y les había dado un vestido. Pero había uno que estaba ahí infiltrado, como decíamos nosotros, o decimos todavía un yauza, un paracaidista en la boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, ¿no? Esta persona había querido participar de las bodas
por su propia justicia. Eso es lo que quiere significar. No con el vestido que Dios le dio, sino con el vestido que él pensaba que podía alcanzar, el vestido de sus propias obras, el vestido de la ley, como veremos en unos momentos. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? La primera reacción es cubrirse ellos con un vestido que ellos pensaban que era el adecuado, que era unas hojas, pero Dios les provee unos cueros, lo cual implicaba que para que haya perdón de pecados debía haber derramamiento de sangre. Dios había dispuesto cuál va a ser el vestido para cubrir el pecado. Y aquí lo mismo, este quería entrar con su propia vestimenta, pero el Señor ha establecido cuál es la vestimenta correcta. Y la vestimenta correcta es la justicia de Cristo, la cual accedemos por la fe. Pablo dice eso en Romanos 3, 22, 23, luego de establecer en Romanos 1 que los gentiles somos culpables porque violamos la ley de Dios de nuestra conciencia. En el capítulo 2, él dice, los judíos son culpables porque violaron la ley de Dios del Antiguo Testamento, la Torah que ellos tenían. Y Pablo dice, todos son culpables, pero ahora la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, gentiles y judíos, los que tenían la ley y los que no la tenían. Y ahora, siendo justificados gratuitamente por su gracia, ese es el vestido que tenemos que tener, la justicia de Cristo, la gracia de Cristo, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que para estar en ese lugar no necesitamos nuestras obras, que son trapos de inmundicia. Necesitamos el lino fino, limpio y resplandeciente, que son las obras de Cristo, que se nos imputan a nuestro favor por la fe. Lo que dice Pablo en Filipenses 3:9, cuando él dice, yo era el más grande judío, el más grande observador de la ley, pero dice él, Pablo dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Ya no quiero mi propio vestido, que era por observar la ley, la Torá, y Pablo era el irreprensible, el más grande cumplidor. Pero él dice, yo no quiero ese vestido, porque ese vestido me lleva a confiar en mi propia justicia. No que la ley sea mala, sino que él la cumplía para mostrar su propia justicia. Él no quiere esa justicia que viene por observar la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, de Dios por la fe, ¿no? Ese es el vestido que necesitamos, la fe en Cristo Jesús, el arrepentimiento de nuestros pecados, el confiar en la gracia, en la obra de Cristo a favor de nosotros, su iglesia. Por eso Pablo también dice en Efesios 2, 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No dice por medio de las obras, ni por medio de la ley, ni por medio de la Torah, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no lo logramos nosotros. No por obras, para que nadie se gloríe. Nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aún las buenas obras que hacemos como creyentes, Dios las ha preparado de antemano para que estando en Cristo hagamos buenas obras con la motivación correcta, con el fin correcto, que es glorificar a Dios y no con nuestra propia justicia. Así que debemos vestirnos adecuadamente, estar preparados con esas ropas de la justicia de Cristo para ese día. Y también debemos velar y aguardar su venida. Jesús nos contó de 10 vírgenes, 5 prudentes e insensatas ahí en Juan, que esperaban al esposo. Estas eran las damas de la novia, no era la novia, pero nos sirve para ilustrar. La demora del regreso de Cristo permite distinguir entre los prudentes y los necios. Hay quienes dicen, no, no viene nunca Jesús. Y descuidan. La parábola tiene un solo punto, no podemos sacar mucha doctrina de ella. Las parábolas tienen un punto de enseñanza y el punto es que cuando llegue el novio será demasiado tarde para prepararse a recibirlo. Debemos hacerlo ahora. ¿Y cómo nos preparamos? Mediante la fe en Cristo Jesús, en su gracia, creer en arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Esa es la manera de prepararnos, ¿no? Por eso también Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, examínense si están con el vestido correcto, si realmente son salvos, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Dice, podemos examinarnos, podemos ver si estamos en la fe en Cristo Jesús.
que no estamos confiando en nuestra justicia o en la religión, debemos examinarnos, velar, aguardar su venida. Todavía hay tiempo, pero cuando llegue el novio ya será demasiado tarde. Ahora es el día de salvación. Y por eso Pablo dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Él nos va a dar una corona de justicia que la vamos a poner a sus pies y que tal vez la usemos en la boda como un adorno, la cual me dará el Señor a los que aman su venida, no solo a Pablo, sino a los que aman su venida. Por eso debemos amar y aguardar su venida. Y Apocalipsis acaba diciendo, de aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, mi premio conmigo, la corona conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Si tú estás en Cristo, tus obras van a ser tomadas en justicia total. Vas a ser salvo por las obras de Cristo, no por tus obras. Y luego en Cristo la motivación de tus obras va a ser también probada. Y que Dios nos halle fieles en ese sentido. Así que esperamos las bodas del Cordero y al novio, lo esperamos velando y aguardando su venida, lo esperamos vestidos adecuadamente en la fe de Cristo y lo esperamos siendo puros y fieles al testimonio de Jesús. Que Dios nos ayude a hacerlo. Amado Dios, te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú permitas, Señor, que podamos ser fieles y puros para aguardar tu venida, para aguardar esas gloriosas bodas del Cordero, Señor. Que tú nos permitas ser fiel al Evangelio, fiel a tu palabra, estar vestidos con la justicia de Cristo y hacer buenas obras por amor a Él. Y también que seamos prudentes aguardando la venida del novio. Oh Padre, te lo pedimos, te lo rogamos, ayúdanos a ser fieles al testimonio de Jesús, que es el espíritu de la palabra, de la profecía. Que también mientras esperamos tu venida, podamos dar testimonios a otros de que tú vienes y de que la salvación es por la fe en ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos estar en esas bodas. Queremos estar adentro como novia, lista y preparada para casarnos contigo para siempre, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Padre. Examina nuestro corazón y nuestra vida y prepáranos y vístenos con tu justicia. Oh Padre, perdona nuestros pecados, nuestras iniquidades y prepáranos para ese día, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Buenas noches. Gracias a todos por su Bien, atención. Que el Señor los bendiga. hermano No sé si hay alguna Pablo, consulta, comentario, pregunta. Pablo, Sí, adelante. no, muy bonito el estudio, ¿no? Pero más que todo, muy necesario. Y yo quería remarcar y a la vez que podríamos precisar algún concepto, ¿no? Claro que Eh, sí. Decíamos que es necesario este estudio de las bodas del Cordero, es un acontecimiento único y es necesario enseñarlo y que podamos aprenderlo los hermanos, ¿no? Eh, Porque es un acontecimiento próximo, ¿no? Digamos como la próxima escena, que está muy próxima, ¿no? Lógicamente antes del arrebatamiento, como vamos a ver. Eh, Como dice al comienzo de este libro de Apocalipsis, porque el tiempo está cerca. Y nos dice en cuanto a este estudio tan bonito, dice, gozaos, en cuanto a la boda, gozaos y alegraos, porque ha llegado el tiempo de las bodas del Cordero. Gozaos y alegraos, ¿no? Entonces, un hecho que hace que los creyentes palpiten, ¿no? De alegría porque pronto serán esas bodas. Pero dice a la vez en estos mismos versículos, ya su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente. ¿No? Entonces,
este es un concepto que debemos aprender los hermanos y que implica la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿no? Con lo cual, lógicamente, Dios nos ha llamado para este evento y, como dice, se nos ha concedido el tiempo. Y ese tiempo, la blancura de nuestras vestiduras es producida por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Es así de que el Espíritu Santo nos transmite la salvación de Cristo y nos llama a Dios a santidad. Sed santos porque yo soy santo. Y sin santidad ninguno podrá ver a Dios. Ahora, luego de esta introducción muy bonita que se ha presentado, algunos conceptos para precisar, ¿no? Dentro de esto, es bueno tratar o buscar de ubicarlo, ¿no? Aunque la Biblia no es precisa justamente en este tema de cronología o de tiempo. Digo esto porque me preguntaban, ¿no? Creo que ayer, ¿y cuándo van a ser las bodas del Cordero? ¿Va a ser allá? ¿Va a ser aquí? ¿En qué tiempo? Entonces, yo traté de contestarle de acuerdo a lo que entendemos, ¿no? Pero creo que no hay una ubicación, digamos, precisa, cronológico, temporal de cómo va a ser. Partimos, ¿no? Esto hay que decirlo en cuanto al Apocalipsis, que es un libro tan necesario de enseñarlo en este tiempo, que está cercano ya, este tiempo del Apocalipsis, es necesario enseñarlo porque la iglesia en general está viendo, la iglesia en este tiempo está viendo o hemos visto generalmente el Apocalipsis como un libro un poco extraño, misterioso, y no se ha hecho mucho énfasis o estudio en este libro, ¿no? Porque siempre ha tenido ese halo de misterio que más bien los creyentes no lo han entendido, lo han alegorizado. Pero nosotros justamente eso debemos de ir precisando. Yo parto, por ejemplo, de Primera Tesalonicenses 4, 13 al 17, ¿no? Donde dice que al sonar de la trompeta, los muertos en Cristo, los cristianos, nos resucitarán primero. Luego nosotros, también nosotros los cristianos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, ¿no? Esto dice Pablo escribiendo a los tesalonicenses porque ellos estaban a la espera del retorno de Cristo. Ahora, nosotros entendemos, como creo que ya lo explicaste, a partir del capítulo 4 de Apocalipsis, se produce, digamos, el arrebatamiento de la iglesia, porque ya más no se habla de la iglesia en el resto de Apocalipsis. Y ahora la pregunta precisa es el tiempo, ¿no? O la cronología. Me decían, ¿cuándo va a ser las bodas? Primero va a ser el tribunal de Cristo, esto o aquello. Entonces yo traté de explicarlo, pero eso es lo que tenemos que hacer, precisar y que podamos entender los hermanos ese tiempo, así como hemos leído en Primera Tesalonicenses, y así estaremos siempre con el Señor. Nosotros lógicamente entendemos que la iglesia será arrebatada luego que pasen 7 años y termine la semana 70, regresará a Cristo con su iglesia para reinar en este mundo. Entonces esas precisiones, tal vez si se puede, ¿no? Porque la Biblia no da fechas ni precisiones de tiempo ni fechas, ¿no? Pero tratar de ubicar, ¿no? El evento de las bodas del Cordero será antes del tribunal, un poco más allá, pero, o sea, cuando ya regresamos a la tierra, ya lógicamente creo se ha producido ya las bodas del Cordero, ¿no? Esa precisión sería interesante para los hermanos, ¿no? Sí, gracias. Sí, lo he mencionado ahí.
se dice, ¿no?, que esa presentación privada obviamente se va a dar en el cielo. De hecho, uno de los argumentos para el rapto pretribulacional es que al estar la iglesia en el cielo, daría lugar a las bodas del Cordero y al tribunal de Cristo, ¿no? Porque si no hubiera un rapto pretribulacional y sería post-tribulacional, es decir, que en la segunda venida de Cristo solamente la iglesia recibe a Cristo y baja inmediatamente, pues entonces, ¿cuándo se lleva a cabo el tribunal y las bodas del Cordero? ¿No? De hecho, cronológicamente en Apocalipsis, si bien es verdad, no necesariamente hay una cronología general, está este evento en Apocalipsis 19 y la escena es en el cielo, ¿no? Apocalipsis 19, 1, 10, luego de la tribulación, luego del juicio en la tierra, luego de juzgar a la gran ramera, a la gran Babilonia y a las naciones, dice, aleluya, el gozo es porque las bodas del Cordero han llegado, ¿no? Así que sí lleva a cabo en el cielo, a lo menos la fiesta, el casamiento privado, y luego con la iglesia se baja a la tierra y es como la celebración pública y el reino milenial de Cristo, ¿no? Desde una perspectiva obviamente futurista del Apocalipsis y premilenialista, que vamos a ver precisamente el próximo domingo. Pero sí, entonces las bodas del Cordero se llevan con la iglesia en el cielo, paralelo o poco después de la gran tribulación. No hay esa precisión, como se dice, pero se lleva a cabo en el cielo, según Apocalipsis 19, 1 al 10, lo que hemos visto hoy día.